Oriéntese, programa periodístico de opinión desde todos los municipios de Antioquia. Buenas amigos y amigas de Oriéntese. El pasado domingo hubo un empate técnico en las elecciones por el plebiscito que refrendaba los acuerdos de paz en este país. Un 51, cerca del 51% ha ganado por el no. Entre otros, los departamentos del eje cafetero, Antioquia con mucha fuerza, votaron por el no. Los departamentos de la periferia, donde se sintió el conflicto, donde se ha sentido la guerra con más intensidad en los últimos años, votaron por el sí. Hubo problemas, por supuesto, como las lluvias en la costa atlántica, pero tenemos un nuevo panorama político hoy en Colombia. Para ayudarnos a entender un poco este momento, he invitado al representante de la Cámara, Nicolás Albeiro Echeverri. Él es miembro de la Comisión de Paz del Congreso de la República por Antioquia. Doctor Nicolás, bienvenido a Oriéntese. Lo primero que tengo que preguntarle es cómo reacciona frente a lo que pasó este domingo en Colombia. Bueno, un saludo muy especial a todos los televidentes y a ti, Oscar, en Oriéntese. Lo primero es un sinsabor muy fuerte de preocupación, de tristeza, porque se aleja una oportunidad muy grande para todos los colombianos y más para las personas que han sido víctimas de un conflicto muy triste y de un conflicto que ha dejado pueblos desolados, destruidos, viudas, huérfanos, mutilados, personas sin movilidad física y mucho dolor y mucha tristeza en muchos de los hogares y un flagelo que ha golpeado la economía, que ha golpeado la cultura, que ha golpeado el medio ambiente muy fuerte en nuestro departamento y en nuestro país. Entonces, digamos que el estado de ánimo no es el mejor porque realmente hay un hecho político y ese hecho va a detener el normal funcionamiento de lo que se venía planeando en cuanto a los acuerdos de paz. Vamos a analizar un poco, doctor Nicolás Albeiro, la situación. ¿Qué pasó? ¿Qué piensa usted que pasó? Yo creo que el resultado final es el desencadenamiento de muchos hechos, errores y equivocaciones. Lo primero es que la información dejó de ser de los poderosos y yo creo que todos los ciudadanos buscaron información, una muy precisa, compleja, dispendiosa. Ahí está el primer error del gobierno, digamos que tiene muchas justificaciones, pero que en un acuerdo de más de 287 páginas, pesado, con muchos verbos, con mucha repetición, confuso para leer, para entender, que se prestó para una mala información y que genera una reacción antipedagógica y que produce miedos y que produce temores, porque frente al desconocimiento hay reacciones que imposibilitan esa claridad en la decisión. Doctor Nicolás Albeiro, ¿no será exceso de protagonismo? Yo creo que a los colombianos les dolió mucho ver la forma como las FARC vestidos de blanco salían ya anunciándose con bombos y platillos que iban al Congreso de la República y con una dosis de soberbia y falta de sinceridad en el perdón, y eso molestó a los colombianos, les generó mucho miedo y mucho terror. Y el voto refleja eso, refleja un rechazo, es un voto sanción a sus actos y a sus actuaciones y a la necesidad de una contrición mucho más profunda. Yo defiendo el proceso, estoy de acuerdo, creo que se ha hecho un gran esfuerzo, que el acuerdo recogía muchos elementos de una negociación dura y difícil, pero no es fácil tener esa visión. Escenarios de futuro. Bueno, antes de entrar en los escenarios de futuro, yo creo que las expectativas económicas del país y del mundo, el mundo como nos miraba, fragmentan y debilitan mucho a los colombianos. Creo que el tema de la reforma tributaria, que fue una amenaza con la que buscaron muchos votos de los no, es inevitable y mucho menos, vale más la guerra que la paz, y es
muy lamentable que eso haya coincidido ahí. Es mejor tenerlos en escenarios políticos, con nombre propio, discutiendo, que en trincheras, y hay que hacer todos los esfuerzos para que ellos no se devuelvan, para que ellos ganar confianza, puedan expresar su contrición, puedan mejorar sus acuerdos, porque la diferencia no es profunda. En muchos de los aspectos uno podía decir que no 8 años sino 12, que no en un servicio social sino en unas colonias agrícolas. Entonces yo creo que todo ese tipo de renegociaciones y todas esas formas deben salir y aflorar como propuestas, y no se puede desperdiciar la oportunidad de silenciar. El cese bilateral del fuego alivió, hemos salvado miles de vidas. El promedio de soldados muertos por año, policías y de civiles enfrentados en una guerra fratricida que no conduce a nada lógico y que ha hecho de esta barbarie en el país un caldo de cultivo para la corrupción y para el narcotráfico, que son los enemigos realmente que tenemos que juntarnos para derrotar. No puede perder el país el cambio de mirada internacional que adquirió con benevolencia y con respeto, de ser un país pacifista, de ser un país esperanzador, un país que pueda aprovechar sus potenciales de 2 océanos, de todo el condicionamiento y la riqueza de la biodiversidad, un país que cuenta con unos ecosistemas estratégicos únicos en el mundo, que tiene el 52% de los páramos del mundo, en el tema del agua, que podría ser un potencial de patentes, un país que tiene una frontera agrícola expandible y una inutilidad de la tierra considerable, que el día que esté produciendo ha sido mirado como despensa mundial de alimentos y esperanza mundial. Un país que tiene múltiples oportunidades, es un país que no se puede tener, que esto lo tiene que eclipsar lo más rápido posible, que hay que buscar escenarios donde podamos avanzar en una salida negociada del conflicto. Un país que se gasta 40 billones de pesos en armas en un año y que sus madres entierran a sus hijos. Es una ecuación insostenible y una mala ecuación. Permítame, doctor Nicolás Albeiro, me voy a ir al primer corte de comerciales y cuando regresemos vamos a tratar de profundizar un poco más en lo que está viviendo este país en este momento, una nueva realidad política con unos sinsabores enormes, pero sobre todo con una enorme expectativa de lo que va a pasar. Ya regresamos. Doctor Nicolás Albeiro, decía la senadora Claudia López esta mañana que los que perdieron con el sí se la habían jugado en una propuesta que rechazó el país y que en este momento quienes debieran entonces armar un equipo negociador y llevar la negociación hacia mejorarlo como lo propusieron, donde haya niveles de justicia más amplios, donde hayan niveles de verdad más amplios, donde no haya participación política de las FARC, pues fueron los que ganaron el no. ¿Qué piensa usted de esa propuesta? Bueno, yo creo que en este momento todo tipo de propuestas y de declaraciones hay que revisarlas con beneficio de inventario, porque son producto de esa preocupación, de esos nervios, de ese susto, de ese buen interés, así lo quiero destacar, buen interés de que terminemos bien y que el país no pierda esa oportunidad. Hay que rescatar de esa declaración de que hay que tener inclusión con un sector que indiscutiblemente ganó. Ahí no hay ningún empate técnico, ahí ganó el no. En segundo lugar, creo que hay que mantener la mesa de negociación. Pese a las limitantes, repito, del plebiscito al presidente, él tiene unas facultades legales y constitucionales que le deben permitir avanzar en la búsqueda de allanar caminos en los que encuentre soluciones de la salida negociada del conflicto. En tercer lugar, esto hay que tomarlo positivo. Lo positivo es que las FARC se dieron cuenta que tienen una gran deuda con la sociedad colombiana y que tienen que poner una cuota de sacrificio para poder pasar a mejor vida de país y poder tener inclusión en la vida política y en la vida ciudadana, y que hay que reconocer, como lo venían haciendo, que hay unos delitos y que hay unos hechos que la sociedad necesita
tener la tranquilidad de que no va a haber repetición de los mismos y que por lo menos no van a quedar en la impunidad, que es un factor generador de nuevas violencias y así como tal hay que reconocerlo. Entonces ese aire de negociación los baja a ellos, aspira a uno. ¿Por qué? Porque el gobierno está haciendo su mejor esfuerzo de buena fe, está negociando algo que en la mente de muchos de los colombianos no cabe, porque estamos frente a un grupo insurgente de unas magnitudes catastróficas, más de 52 años de violencia, más de 225.000 muertos, más de 8 millones de víctimas. Es una cifra suficiente para parar y para revisar los protocolos de intervención de este conflicto. Entonces, yo creo que hay que revisar con beneficio de inventario, lo que hay que es, el gobierno no puede perder la cordura, como efectivamente lo transmitió el presidente, no se puede ignorar la fragmentación y la polarización del país, no se puede ignorar el actor de las FARC que ha expresado interés en continuar y avanzar con los procesos, y no se puede ignorar la voz de la oposición que ha planteado interés en reajustar y en revisar el proceso. Hay que encontrarle una salida jurídica. Creo que el Congreso es un escenario convalidador que no guardó ninguna herramienta, todas se las entregó al presidente de la República. No hay excusa desde lo político para no lograr un proceso de paz. Hace 10 años estábamos en un escenario, doctor Nicolás Andrés, de un empate militar negativo, porque quienes eran las víctimas era la sociedad civil. Hoy, con el 51-49, dicen los analistas que hay un empate político negativo porque quien está perdiendo, y de hecho esta mañana ya el peso perdió frente al dólar 79 pesos. Están hablando, y esta mañana escuchaba a varios analistas económicos, de que en una semana de mantenerse este limbo político vamos a llegar a una devaluación de unos 300, 400 pesos más. Es decir, que no se recompone la economía, al contrario se frustra, por lo tanto están hablando de un empate político negativo que dejó fragmentado este país. A ver, yo creo que todos son coyunturas propias de las decisiones políticas de un país, no hay que temerles, hay que enfrentarlas. Aquí lo claro es que hay que salvar el proceso, que hay que ajustarlo, que hay que darle garantías a la sociedad, que hay que explicarle mejor y que hay que tener más inclusión de todos los actores. Yo creo que lo otro se recompone. Este es un país maravilloso, con una gente muy buena, con unos sectores empresariales muy buenos, con unos trabajadores muy buenos, con campesinos y gente de bien muy preocupada por la suerte del país, pero ese limbo jurídico y ese limbo político es donde hay que jugar con inteligencia y tiene que aflorar los liderazgos y tienen que aflorar las ideas y las propuestas. Pienso yo personalmente que hoy el acompañamiento internacional ayuda demasiado en recomponer el proceso de maduración de las FARC que se incubó no de un día para otro, sino en 4 años. Es producto del resultado de ese documento. Tiene unos elementos salvables importantes de transparencia, anticorrupción, de garantías para las mujeres, para los niños, para las etnias, para los afrodescendientes, para el campo en general, que es la reforma que nos tendría que tener ocupados. La madurez del ejército es resaltable e impresionante, como el ejército de Colombia, que merece todo nuestro aplauso y nuestro reconocimiento, madura, apoya, son un ejército de paz, un ejército muy bien formado y muy bien cualificado. Eso es un potencial que en los otros procesos, en los otros países no podemos contar. Y quienes hablaron primero fueron las FARC para decir: mantenemos nuestra palabra de que es la palabra y no las armas lo que va a seguir en adelante como referente nuestro y como decisión y voluntad nuestra después de salir de la 10ª conferencia. Sin embargo, la no presencia del sector del no esta mañana en esa convocatoria que hiciera el presidente a una reunión nacional para hacer una coalición nacional que salve el proceso, ¿no le dice algo? Sí, son paso a paso. Es que la polarización no la podemos resolver con una reunión. Es de fondo y las observaciones también son de fondo. Y yo creo que ahí tiene que aflorar ahora
la humildad, la inteligencia y el amor por la patria y los objetivos comunes de parte y parte. Vamos a ir al segundo corte de comerciales y cuando regresemos vamos a tratar de concluir este programa, amigos y amigas de Oriéntese, con Nicolás Albeiro Echeverri, miembro de la Comisión de Paz de la Cámara de Representantes, una persona que conoce el tema, que ha trabajado el tema, que conoce las regiones de Antioquia y que ha trabajado el tema en las diferentes regiones de este departamento. Ya regresamos. Vamos a tratar de concluir, amigos y amigas de Oriéntese. Por supuesto que hay mucho dolor en un sector, hay exceso de triunfalismo en otro sector, prudencia, eso sí hay que reconocerlo, mucha prudencia en los dirigentes de todos los sectores. Y doctor, a uno le queda como una preocupación. Santos ya había anunciado la posibilidad de una mesa abierta de negociación con el ELN, se empezaba a hablar del tema de paz urbana con Bacrín y con combos en las diferentes ciudades de este país, es decir, había alegría, expectativa, esperanza, y esto nos devuelve a cero. No, yo creo que hay que mirar este impasse como una decisión política en la que convergen muchos errores que hay que corregir. No hay que perder esa aspiración de tener un país en paz y esperemos que esto sea para bien y para mejorar y para darle más garantías y seguridad. Hace parte también la contradicción y las opiniones diferentes de una sociedad moderna que resuelve a través de las urnas. Hay ejemplos como el de Londres con el plebiscito para salir de la Comunidad Europea. Guatemala terminó un proceso de negociación y perdió la consulta popular. El gobierno se demoró 6 años para recomponer, pero en Colombia hay unos elementos que le podrían indicar a uno un camino de más confianza y de más tranquilidad. No quiere decir que no lamente el que el sí no haya ganado y no quiere decir de que esto no vaya a tener retrasos. Yo creo que los va a tener, que es evidente, pero hay que recomponer esa polarización. Los colombianos que votaron por el sí no son los buenos. Estamos precisamente firmando un acuerdo con una guerrilla que ha sido mala para que se reconvierta y para que no le haga daño a la sociedad de bien. En eso no nos podemos perder y ese es el objetivo. Y hay que generar condiciones únicas en el mundo. No hay literatura suficiente en el mundo de la complejidad de un conflicto, de las calidades del conflicto colombiano. Por eso el mundo ha volcado sus ojos hacia acá. Una pregunta casi final, doctor Nicolás, ¿cómo tender puentes entre los del sí y los del no? Porque unos tienen dolor y otros protagonismo. Uno ve en las redes sociales, doctor Nicolás, cómo alguien del sí expresa su dolor, inmediatamente los del no lo mandan a vivir a Cuba o Venezuela, o cómo frente a la propuesta de Claudia López esta mañana inmediatamente salieron a recordarle su decisión sexual diferente, que además tenemos que respetar. Es decir, ¿cómo reconciliar este país después de esa fragmentación y de lo que pasó el domingo? Yo creo que ningún colombiano quería estar en la guerra, ni los del sí ni los del no. Todos coincidimos en que debe haber una salida negociada. Lo segundo es que hay que traer las FARC a la civilidad, hay que reinsertar, hay que desmovilizar, hay que recuperar ese territorio. Y en eso hay consenso y hay acuerdo. Lo tercero es que hay dolores, paradójicamente perdonados más rápido por quienes son víctimas que por quienes vieron por televisión el conflicto, y por desinformación hay temores de que me van a expropiar la finca, de que esto se va a volver como Venezuela, de que va a haber reforma tributaria, de que no van a soltar las armas, de que va a haber más violencia. Todo eso hay que conjurarlo y hay que resolverlo. Las redes sociales pueden comunicar positivamente y pueden servir para orientar los ciudadanos y para escuchar opiniones, otros para desahogarse. Hay que saberlas leer y saberlas entender, pero lo que hay que sí es recoger y tener un saldo pedagógico de lo que sucedió y buscar que todo ciudadano pueda aportar
su granito de arena en el proceso de paz, bien sea con la crítica o bien sea con propuestas. Y lo que hay que entender es que tanto la crítica como la propuesta son válidas, merecen todo el respeto y todo el análisis. Finalmente, si hay una buena política pública de seguridad y de paz y de convivencia y reconciliación a nivel nacional, con todos los sectores incluidos, el nivel de discusión se va a elevar, ya es a cosas de forma y no de fondo, y va a haber apreciaciones mucho más calificadas y cualificadas cuando hay más información. A eso no hay que temerle. Una ñapa, doctor. Usted que ha vivido la violencia en los barrios, en las comunas de Medellín, que conoce el conflicto en las diferentes regiones de Antioquia, que hoy hace parte de la Comisión de Paz, ¿cómo se siente? Muy triste, porque yo nunca pensé que él no podía ganar. Yo creí que iba a ganar el sí, pero al mismo tiempo prestando todo mi interés y toda mi capacidad para ofrecerla al servicio desde una política seria, responsable y desde una actuación con ética y con sentido común y pensando en todo el país, con un propósito nacional de unidad y de respeto por las diferencias. Y al mismo tiempo esperanzado en que la madurez que Colombia puede haber adquirido se ponga a flote en esta crisis política que estamos atravesando. Amigos y amigas de Oriéntese, hasta aquí este programa. Seguramente que el tema va a dar muchísimo de qué hablar. No podemos hacer dos países, dos Colombias, una parte del territorio para los del no y otra parte del territorio para los del sí. Esta patria es de todos, nos corresponde a todos reorientar el camino frente a una nueva realidad política que se vive a partir de la votación por un plebiscito que seguramente, ojalá, pueda reencauzar los elementos para mantenernos juntos frente a un mismo propósito, lograr la paz. Hasta el próximo programa.